Buen día, jóvenes. Continuando con la última unidad, nos corresponde ahora enseñar otro método de integración. En este caso se llama descomposición en suma de fracciones parciales. Entonces, en este caso la integral va a tener la forma de p de x sobre q de x por dx, donde p de x y q de x son polinomios. P de x y q de x son polinomios. Entonces, si p de x es menor el grado del polinomio del numerador, entonces si el grado del polinomio del numerador es menor que el grado del polinomio del denominador. Tendremos cuatro casos. El primero, donde el q de x en q de x se tiene factores lineales distintos. Ese es el primer caso. El segundo caso siempre en q de x, y pongamos entonces acá en el denominador, que tiene factores lineales distintos y factores lineales repetidos. El tercer caso, factores cuadráticos irreducibles. Y el cuarto caso, factores cuadráticos irreducibles distintos. Factores cuadráticos irreducibles repetidos. Queremos entonces resolver integrales de esta forma, donde tanto el numerador como el denominador son polinomios. Y si se da esa condición, ya hay un teorema fundamental del cálculo que dice que todo polinomio se puede factorizar en factores cuadráticos o lineales. Entonces, según esa descomposición, vamos a tener tres casos en el denominador, que sean factores lineales distintos, cada uno de ellos. Factores lineales repetidos,
factores cuadráticos irreducibles distintos, factores cuadráticos. Ahora, si no se da esa condición, hay que dividir los polinomios. Presentemos las fracciones primero, ¿no? Por ejemplo, o la integral. Entonces, presentemos x menos 1 por dx, y aquí podríamos presentar x cuadrado menos 4. Ahí tenemos. Entonces tenemos aquí, se da esa condición. Si aquí el grado del numerador es 1, el grado del denominador es 2. Entonces se da esa condición. Nos concentramos en la fracción. X menos 1, x cuadrado menos 4. Pero profesor, usted está hablando de factores lineales, pero ese es un cuadrático. Pero el que me interesa a mí tiene que ser factor cuadrático irreducible, y ese se puede reducir. Tenemos entonces x menos 1, x menos 2 y x más 2. Entonces, ¿qué tendríamos en el denominador? Tenemos dos factores, que son x menos 2 y x menos 2. Tenemos factores lineales distintos. Ahí tenemos. Presentemos otro ejemplo. Que sea un factor lineal pero repetido. Podríamos escribir x menos 1, x cuadrado más 2x. X cuadrado más 2x. Y ahí por dx. Nuevamente, entonces me dice, da esa condición. Este tiene grado 1 y este tiene grado 2. Tenemos acá x menos 1, x... entonces tendría que poner acá para que me resulte. Tendría que... Si continuamos, pero me interesa que sea factor cuadrático. Entonces tendría que poner aquí, cambiemos un poquito, pongamos al cubo acá, y aquí pongamos al cuadrado, entonces al cubo y ahí al cuadrado. Y eso es x menos 1, x cuadrado y x más 2. Ahí está. Eso. Y entonces, bueno, ahí nomás, con eso basta. Entonces, tenemos factor lineal distinto. ¿Cuál es el x más 2? Porque aparece solo una vez. Factor lineal repetido. ¿Qué es lo que es? El x cuadrado. ¿Por qué? Porque aparece dos veces. X por x. Dos veces. ¿Ya? Ahí tenemos. Entonces, para cada una de estas situaciones hay un procedimiento distinto. Veamos uno que corresponda al factor cuadrático distinto. Entonces, ejemplo 3, si planteamos la integral de x cuadrado de x, y aquí ponemos x cubo menos 1 por dx, entonces aquí tendremos, se da esa condición para el método, este grado 2 y ese grado 3. Y esto es x menos 1, x cubo menos 1. Y tendremos x cuadrado, y aquí tenemos la suma por la diferencia. No, perdón, la diferencia de los cubos. Es x menos 1, x cuadrado más x más 1. Ahí sí. ¿Qué tenemos acá?
x menos 1, ¿qué es lo que es x menos 1? Es un factor lineal distinto. Y este, x cuadrado más x más 1, factor cuadrático distinto, porque aparece solo una vez. Ahí. Este tenemos primero y segundo caso. El cuarto no lo vamos... Este si le pondríamos alguna potencia acá, ahí tendríamos este repetido. El cuarto caso no lo vamos a trabajar porque es demasiado laborioso, muy largo. Entonces, procedimiento para entonces, el factor lineal a x más b que aparece solo una vez en el denominador. Si ax más b aparece solo una vez, le corresponde un sumando de la forma A sobre AX más B. Ahí tenemos. Estamos entonces en el primer caso. Ejemplo. Tenemos la integral de x y x cuadrado menos 3. Pongamos, para tener el número entero, x cuadrado menos 9. Ahí sí. Y eso es igual, ahí va, o igual a la integral de x y x menos 3 y x más 3. Tomamos la fracción. Entonces, el método, ¿cómo se llama? El método se llama descomposición en suma de fracciones parciales. Tomamos la fracción x menos 3 y aquí x más 3. Ahí tenemos la fracción. ¿Qué es lo que vamos a hacer esta fracción? Entonces, escribirla como suma de fracciones parciales. Y cada una de estos sumandos, ¿ya? Van a ser integrales inmediatas, que en este caso son de la forma logaritmo natural. ¿Ya? Van a ser de los logaritmos naturales. Entonces, ¿cuántos factores tenemos? Tenemos dos factores lineales. ¿Cuáles son? El x menos 3 y el x menos 3. A cada uno de ellos le corresponde un sumando de esta forma. Por lo tanto, vamos a tener dos sumandos. Porque hay un factor y otro factor. El primero va a ser de la forma a, x menos 3, y el otro b, x más 3. Ahí. ¿Cuál es la etapa? Ahora, la etapa es, lo que sigue es agrupar y encontrar cuál es el a y cuál es el b. Y eso son logaritmos naturales. Destaquemos nuevamente
¿Cuál es el procedimiento? Si cada factor aparece solo una vez el x-3 y una vez a cada uno de ellos le corresponde un sumando. De esa forma, una constante sobre el factor. Agrupamos x menos 3, x más 3, aquí vamos a tener x menos 3, x más 3, el a que multiplica a x más 3 y el b que multiplica a x menos 3. Nos quedamos con el numerador x y aquí agrupamos todo lo que lleva x, que va a ser el a más b. El a más b va a llevar x y los términos libres que son el 3a menos el 3 veces b. Tenemos allí entonces igualdad de dos polinomios. Para que esos polinomios sean iguales, eso va a implicar que a más b tiene que ser igual a 1. Y 3 veces a menos 3 veces b igual al valor 0. Y ahí tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Eso me dice que el a es igual con el b. Y si el a es igual con el b, 2 veces a vale 1. El a es un medio. Entonces el a igual al b igual a un medio. Porque a igual b. Y eso no lo borro. Tenemos que x, borramos todo. Entonces tenemos que eso va a ser igual a la, eso, y este es un medio, y este también es un medio. La integral de x cuadrado menos 9 es igual a la integral de un medio constante, un medio, la integral de x sobre x menos 3 más un medio de x y x más 3. Y como respuesta tendremos entonces un medio, logaritmo natural de x menos 3 más un medio, logaritmo natural de x más 3 más la constante de integral. Ahí está la solución de esa integral. Una nota en el primer caso se obtienen integrales que corresponden a logaritmo natural. Presentemos otro ejemplo donde se dé
se dé la condición. Se dé la condición. Y después, donde digo se dé la condición, me refiero con el grado del polinomio. De los dos polinomios. El otro que no se dé la condición y ahí tenemos que dividir polinomios. Ya. Y veamos dije uno que se dé la condición. Entonces, la integral, veamos si este corresponde a este caso. 4x menos 2, x al cubo, menos x cuadrado y menos 2x. Y todo eso por dx. Ya. Aquí tenemos 4x menos 2, x cubo menos x cuadrado menos 2x. 4x menos 2, ahí podemos factorizar por x. Tendremos x cuadrado menos x menos 2. Ya. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque si llego hasta esa etapa, tendría un factor ideal y un factor cuadrático, pero el método me habla de factores cuadráticos irreducibles, o sea que sus raíces ya sean complejas, no sean reales. Y veamos si esto lo podemos factorizar. X y X. X y X, el 2 por el 1, el menos y el más. ¿Cierto? Perfecto, ahí está. Entonces tenemos tres factores, que es el x menos 2 y el x más 1. 4x en 4x menos 2, x menos 2 y x más 1. ¿Cuántos factores tenemos? Tres factores, por lo tanto vamos a tener tres sumandos. El A, el B y el C. El A sobre el X, el B sobre X menos 2 y el C eso. Ahora nuestro trabajo es encontrar el A, el B y el C. 4x menos 2, x menos 2 y x más 1. X menos 2 y x más 1. El A que me va a multiplicar a x menos 2 y a x más 1. El B que me va a multiplicar al x y al x más 1. Y el C que multiplica al x y al x menos el 2. Ya. Primero, antes de borrar, la aplicación del método. Grado 1, grado 3. Perfecto. Perfecto. ¿Ya? Veamos cómo son los factores del denominador. ¿No? Y ahí factorizamos. Y queda esta situación. Y si la analizamos, tendremos factores lineales. El x menos 2 y el x más 1. A cada factor le corresponde un sumando. Como hay tres factores, tres sumandos. ¿De qué forma? De esa forma. Borramos. Y vamos a tener aquí 4x menos 2. Aquí vamos a tener el A, que va a estar por x cuadrado menos x menos 2. El B, que es x cuadrado más x. Y el C, que es x cuadrado menos 2.
4 veces x menos 2, todo lo que lleva x cuadrado, que es el a, el b y el c. Eso va por x cuadrado. Los términos que llevan x, el menos el a, el b, y eso va por x. Y los términos libres, que son menos 2 veces el a y menos 2 veces el c. Ya. Tenemos la igualdad de dos polinomios. Para que eso sea correcto, entonces tenemos que decir que el a más b más c es igual a 0, al valor 0. Menos el a más el b, eso es igual al 4. Y menos 2 veces el a menos 2 veces el c igual a menos 2. Ya. Ahí tenemos. Ya. Restamos estas dos. 1, 2, 1, 2, 3. El 1 menos el 2. Me queda 2 veces a, 2 veces a, más el c, igual a menos 4. Ya. Estoy restando esta menos esta. Esta menos esta. Esto se elimina. Ya. Y entonces la ecuación 3 tenemos menos 2a, menos 2 veces c, igual a menos 2. Y aquí sumamos. Al sumar nos va a quedar menos c igual a menos 6. El c es igual a 6. El c es igual a 6. Revisemos si lo estoy haciendo bien. Dije el 1 menos el 2. Este menos este se van a sumar entonces. Y esto se resta. Y, perfecto. Y aquí estoy escribiendo la tercera ecuación. Y aquí estoy sumando para que se eliminen esos dos. Ya. C vale 6. C vale 6. C vale 6. Si C vale 6, si el C es 6, ¿qué podemos decir? Menos 2a menos 12 igual a menos 2. Menos 2a igual a 10. El a menos 5. Ya. Revisemos. Esto entonces menos 2a y esto es menos 12. Y aquí me queda... Está correcto. El a es igual a 5. Si el a es igual a 5, entonces en a más b más c. Menos 5 más el b más el 6 y todo eso es 0. B igual a menos 1. B es igual a menos 1. Ahí. Los valores son a menos 5, el b menos 1 y el c es igual a 6. En la integral, ya no me recuerdo cuál es, pero la sacamos de aquí, es 4x menos 2, 4 veces x menos 2 sobre x cubo menos x cuadrado menos 2 veces el x por dx, que
es igual al el A, que es menos 5 sobre X por dx, más el B, que es menos 1, y aquí no recuerdo cuál quedó. Tenemos x cubo menos x cuadrado menos 2x. Elegimos el x cuadrado menos x menos 2. Entonces, el x menos 1, x más 2. Menos 2 y x más 1. No sé si fue en ese mismo orden. Pero lo vamos a poner así. ¿Ya? Este la es x menos 2 por dx más el c, que es 6 sobre x más 1 por dx. Siempre en el primer caso, entonces las integrales son logaritmo natural. Y más la constante. Aquí usualmente, si uno recurre al texto y mira y ese ejercicio tuviese resultado, es muy probable que tenga otra presentación, ¿ya? Otra presentación, especialmente en un tema que se llama cuando resuelve ecuaciones diferenciales. Como aquí el logaritmo, aquí el logaritmo, aquí el logaritmo, y esa es una constante, entonces usualmente eso se escribe como logaritmo también, porque es constante. Y ahí se ocupan todas las propiedades de logaritmo y se escribe entonces la solución en forma más simple, forma más compacta. Eso es si uno quiere comparar los resultados, a ver si está coincidiendo, y a simple vista no llego por esa situación. Presentemos ahora uno donde estamos siempre en este caso, pero no se da la condición. ¿Cuál condición? Me refiero de los grados polinomios. ¿Y qué tenemos que hacer allí? Dividir los polinomios. Veamos el que está aquí. Aquí hay uno. Tenemos, este parece que es el número 3. La integral de x cuadrado más x menos 6 por dx. Entonces aquí debemos notar que tienen el mismo grado. Entonces, vamos a dividir. X cuadrado y x cuadrado más x menos 6. Multiplico por 1, me queda x cuadrado más x menos 6. Resto, entonces me queda menos x más 6. Eso va a implicar que x cuadrado sobre x cuadrado más x más 6 es igual a 1
1 más el 6 menos el x sobre x cuadrado más x más 6. Ahí tenemos entonces que eso va a implicar que eso va a ser igual a el 1 más el 6 menos el x cuadrado más x menos 6. Todo eso por dx. Y es igual a la integral de x más el 6 menos el x cuadrado más x menos el 6 por dx. Entonces nos preocupamos en eso. En 6 menos el x cuadrado más el x menos el 6. 6 menos el x, y aquí buscamos x, el 3 por el 2, el más y el menos. Ahí tenemos. Estamos nuevamente en el primer caso. ¿Cuál es el primer caso? Donde estos factores lineales sean distintos. Entonces tenemos dos factores. Para el primero, a sobre x más 3 más el b sobre x menos 2. Y hacemos lo mismo. Como aquí tengo poco espacio, lo vamos a hacer en forma más directa. 6 menos el x, y aquí me va a quedar el a, que va a multiplicar a x menos el 2, y el b, que multiplica a x más el 3. Y aquí continúo los que llevan x, que son el a más b por x, y los términos libres, menos 2a más 3 veces b. Igualamos, vamos a decir que a más b vale menos 1, a más b vale menos 1, y menos 2a más 3 veces b, 3 veces b es igual a 6. ¿Qué me dice eso? Me dice que si yo multiplico este por 2 y lo sumo, aquí tendría 2 más 3 son 5. 5 veces el b. Y 5 veces el b igual a 4. A 4. De nuevo, estoy multiplicando por 2. Estos se eliminan, me queda 2 más 3, 5. Aquí me queda menos 2. Y 6 menos 2 es 4. Y ahí tenemos el b. b es 4 sobre 5. Y si b es 4 sobre 5, ¿cuánto vale el a? ¿Cuánto vale el a? El a valdría ¿cuánto? 4 sobre 5 igual a menos 1. Menos 1 menos 4 sobre 5. Sería entonces 9 sobre 5. Menos 9 sobre 5. Menos 9 sobre 5. Aquí después ustedes, pero aparentemente también la
la parte aritmética. ¿Ya? Lo estoy aprovechando el máximo para que no se me pierda la integral como en el caso anterior. Entonces, borramos aquí, borramos acá y vamos a ir mirando esto. Vamos a ir mirando eso. Lo vamos a tener presente aquí. Eso. Esto lo podemos borrar. Esto va a implicar entonces la integral dada x cuadrado más x menos 6 por dx es esta integral, que es el x. Y más esto, que es menos 9 sobre 5 logaritmo natural de x más 3. Y el b, que es menos 4 más 4 quintos, más 4 quintos logaritmo natural de x menos 2. Ya. Eso. El A y el B. Y no olvidar que hay que poner allí la constante de integración. ¿Ya? Vamos a pasar al segundo caso. Al segundo caso. Ya. Borremos todo. Entonces, segundo caso. Factores lineales repetidos. Entonces, supongamos que ax más b aparece n veces. ¿Dónde? En el denominador. No olvidarlo. En el denominador. Entonces, le corresponde en el caso anterior era un sumando. Aquí es una expresión que contiene varios sumandos. Una expresión de la forma el A partido por A sub 1 la vamos a poner por AX más B. ¿Ya? Entonces, A sub 2 AX más B. ¿Ya? Al cuadrado. Dos veces. Más, hasta llegar al A sub n. AX más B elevado a n. ¿Ya? Voy a buscar aquí algún
ejemplo que se acomode a esa situación. Ya, estoy buscando ahí en los ejercicios propuestos. Ya. Y aquí aparece uno. Por ejemplo, entonces si tuviésemos la fracción x más 1 y x más 3 al cuadrado o al cubo. ¿Ya? Al cubo. Esa fracción. Se da la condición, ¿cierto? Se da la condición del método, que este grado 1 y este grado 3. Entonces, dicen, le corresponde una expresión, donde aquí vamos a tener el a, el x más 3, más el b, el x más 3 al cuadrado, y más el c de x más 3 y al cubo, ahí. Y después agrupamos aquí, igualamos los dos polinomios y vemos cómo son los coeficientes, tienen que ser iguales para que tengamos la igualdad de los dos y resolvemos el sistema y reemplazamos el a, el b y el c. ¿Ya? Esta es el logaritmo natural y estas son potencias. ¿No? Entonces eso lo vamos a destacar. Se le corresponde allí una expresión. Borremos todo. Pero destaquemos lo que dije antes. Una nota en este caso se obtienen integrales que corresponden a logaritmo natural y potencia. Veamos algunos entonces ejemplos. Vamos a tratar de buscar alguno que tenga los dos métodos. O primero empecemos por este, a ver cómo se nos presenta este. ¿Cómo se nos presenta este? ¿Qué tenemos acá? Dice 3 veces el x cuadrado menos el x más el 1, dividido por la diferencial y dividido por x al cubo menos el x al cuadrado. Entonces tomamos la fracción. Pero antes tenemos que responder si se da la condición. ¿Cuál? La condición me refiero al grado del numerador y el grado del denominador. Y se da, porque este es grado 2 y la otra es grado 3. Entonces tenemos 3 veces el x cuadrado menos x más 1 y aquí x cubo menos x cuadrado. 3x cuadrado menos x más 1 y aquí factorizamos por x cuadrado. Me queda x menos 1. Analicemos. ¿Qué tenemos? Tenemos el primer y segundo caso. ¿Ya? ¿Por qué?
Porque, primer caso, porque el x menos 1 aparece solo una vez y el x aparece dos veces. ¿Cuántos sumandos vamos a tener? ¿Cuántos sumandos vamos a tener? 3 sumandos. El primero es la expresión para este, que va a tener 2 sumandos, más este. Y entonces, destaquemos eso. Aquí va a ir la expresión para esta, más el otro sumando. Entonces aquí ponemos el a sobre el x más el b sobre quién, sobre el x al cuadrado. Sobre el x al cuadrado. El x cuadrado. Y más el c sobre el x menos 1. Ahí está. Entonces, lo que ya les comentaba, que tenemos los 3 sumando. Esto que corresponde al lineal repetido 2 veces y este que aparece solo una vez. Entonces aquí se va a generar entonces genera 2 formulitas. Esta que es el logaritmo y esta es la potencia. ¿Cierto? La potencia. Ya sabemos que este es el logaritmo. Vamos a escribir allá para no olvidarme. Tenemos el a sobre el x y el b sobre el x cuadrado y el c sobre el x menos 1. Y la integral es 3 veces x cuadrado menos x más 1 y x cubo menos x cuadrado. Agrupamos aquí. Vamos a agrupar. 3 veces x cuadrado menos x más 1, x cuadrado y x menos 1. Aquí ponemos x cuadrado, x menos 1. Entonces, este a en ese denominador está x por x menos 1. En ese denominador está x menos 1 vez, más s, en ese denominador está x cuadrado veces. Ahí está. 3 veces el x cuadrado menos x más 1. Vamos a cambiar de lápiz, ya se está agotando la tinta. Todo lo que lleva x cuadrado. El que lleva x cuadrado es el a y el c. Eso lleva x cuadrado. Lo que llevan x es el menos el a y menos el b. Eso lleva x. Y término libre, que es el b. Ya. Ahí parece que está correcto. Ax cuadrado y z. Ax y bx. Está bien. Eso lo puse allá, podemos borrar. Tenemos que a más b, a más c. A más c es igual a 3 menos a más c es igual a 3 menos el a más el b igual a menos el 1 y menos b igual a 1. Ahí tenemos el sistema que se genera. B igual a menos 1. Si B es igual a menos 1, el A es 0. El A es 0. Y si el A es 0, el C es 3. Ya, ahí está. Ahí tenemos.
borramos. Entonces, en la integral de 3 veces x cuadrado menos x más 1 x cubo menos x cuadrado de x. Igual a la integral del a sobre el x por dx más la integral del b sobre x cuadrado más el c, la integral del c, y faltó el dx. Dx más la integral del c sobre x menos 1 por dx. Pero no. Borré, pues le embarré. Dijimos, de esto me recuerdo, que esto era 0. ¿Ya? Esto era 0. Eso cometo siempre el error de borrar y cosas que iba a necesitar. De esto me recuerdo. Y esto no, entonces va a quedar b por la integral de x a la menos 2 por dx, más c por la integral de x sobre x menos 1. Y aquí vamos a tener entonces b x menos 2 más 1 menos 2 más 1 más el c logaritmo natural de x menos 1 más c. Y eso es menos el b menos el b sobre x más el c logaritmo natural de x menos 1 más la constante de integración, usemos esta letra, más k. Ahí está. Ahí está la solución. Busquemos otro más. Busquemos otro. Veamos aquí. Ya esto lo presenta, así que va a ser más o menos fácil. Número 2 para este tipo, que son, dice, de x sobre x más 2 al cuadrado y x más 1 solo una vez. Y ya da la factorización, así que no es mucho drama. Dejemos allí encaminado. Entonces tenemos 1, x más 2 al cuadrado y x más 1. Nuevamente vamos a tener 3 sumando, que es el a sobre el x más 2 más el b sobre x más 1 al cuadrado. Y x más 2 al cuadrado. Y más el c sobre x más 1. Y hacemos lo mismo que antes. Y vamos a dejar planteado ¿ya? Y lo empezamos la clase de mañana. Para que, a ver si lo trabajan ustedes. ¿Ya? Lo trabajan ustedes. Ahora, ¿por qué lo estoy eligiendo? Porque no se da la condición de los grados. Entonces hay que dividir primero. Hay que dividir. Dice acá está. No sé qué cosa se irá a presentar, ¿eh? ¿De qué tipo?
x a la cuarta más 3 veces el x cubo, 3 veces el x cubo, menos 5 veces el x cuadrado, menos 4 veces el x, más el 17 sobre x al cubo, más el x cuadrado, menos 5 veces el x, más el 3. Ese tiene ya grado de dificultad mucho mayor. Mucho mayor. ¿Por qué tiene un grado de dificultad mucho mayor? Porque a diferencia de aquí ya están dadas las factorizaciones. Aquí no. Aquí no. ¿Cierto? Y en todos los que antes presentamos tenían un factor común y factorizábamos por este y el otro quedaba cuadrático. Y ahí era fácil la factorización. Aquí no. Aquí tenemos que buscar los anuladores. ¿Quién me anula? El 1. El 1. Porque si este es 1, 1 más 1 son 2, más 3 son 5. Y 5 menos 5, eso es 0. Entonces tendría que primero dividir. Porque este es grado 4 y grado 3. Dividir primero. Ya, cuando haya logrado eso, tengo que ver aquí la factorización en el denominador. ¿Ya? Y ahí aplico el método de Ruffini, parece que se llama, ¿ya? Donde buscan los anuladores para usarlo después de la división sintética. Ya, eso va a quedar ahí de tarea y con eso vamos a partir la clase de mañana. ¿Ya? Porque me anduvo cansando, me cansé un poquito. Me cansé la clase. Ya, jóvenes, ahí nos vemos en la clase de mañana.